gráfico, ¿no? Oremos. Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por ser bueno en todas las circunstancias. Gracias por tu amor, gracias por el día de hoy. Gracias por la fe que pones en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, porque esto viene de ti. Gracias, Padre, por el día, gracias por lo que viene y gracias, Señor, porque queremos estar preparados siempre para tu venida, Dios. Gracias, amado, queremos agradecerte, bendecirte y siempre darte toda la gloria, Señor. Te agradecemos una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Te entregamos todo esto en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, tengo problemas siempre de imagen en esta maquinita, se me borra. Mientras se ubican, pues recordaremos un poco, ¿no?, que las palabras se hacen rema. Y hay palabras que son remas poneros o remas argos o remas blasfemos. O sea, no todos los remas son buenos, ¿no ve? Y si recordamos un poco por qué dijimos esto, ¿cuál fue el inicio para hablar de estos remas? La palabra de Jezabel hacia Elías, y él lo creyó, ¿no ve? Siendo un hombre de Dios, esa palabra se hizo carne. A partir de ahí hemos hablado, ¿no?, lo que es el rema, una palabra específica, adecuada para un momento específico. Pero esta palabra rema tiene que venir ¿de qué? De logos, ¿no? De logos. Porque si no tengo el logos, mi rema puede ser peligroso. Es lo que ahora hay, ¿no? Cualquier cantidad de remas que dicen que son inspiración de Dios o palabra de Dios, pero que no estén un logos. Y el logos, ¿qué sería? El contenido total de la palabra del Señor, ¿no? El contenido doctrinal, el razonamiento, los pensamientos de Dios, todo eso que hemos hablado. Bueno, hemos hablado mucho, inclusive de dónde viene la palabra logos, quién fue el inventor o cuál es la palabra que fue con eso. Ya avanzando todo eso, vamos a ir a otro tópico que hemos quedado. O sea, esto lo habíamos avanzado, pero por la pregunta hemos tenido que ensanchar. ¿Qué dice? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahvé. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Habíamos dicho, ¿no?, que un problema, algo que un poquito, no quiero decir que cansa, sino que es un problema, es la tardanza o la aparente tardanza del retorno de nuestro Señor Jesús. Ahora, aquí nosotros habíamos visto que Moisés es tipo de Jesús, ¿ya? Y cuando, como dicen, no es que el Señor tarda, ¿no?, sino que es paciente. Pero como tardó Moisés en descender, ahora es bien especial, ¿no? Esta tardanza trajo problemas en el razonamiento de las personas. Ahora, ¿quiénes serían todos estos que dijeron volvamos, hagamos, si no eran infiltrados? Cuando Israel salió de Egipto y pasó por el Mar Rojo y todas las maravillas de Dios, pues entró gente infiltrada, ¿ya? Gente que no fue lavada por la sangre de Jesús, sino la Biblia lo denomina la chusma. Y fueron ellos siempre los que decían: no, volvamos a la tierra, volvamos a Egipto. Siempre decían ellos, agarraban esta palabra. Entonces, esta gente infiltrada es la que ve la tardanza de Moisés y dice: no, Moisés, ahora ¿qué tienen que ver con rema y logos? Lo tenemos que unir eso, ¿no? Como tardaba, entonces se acercan a Moisés y le dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Vamos un poquito seccionar esto. ¿Qué dice? Y viendo el pueblo que Moisés tardaba, ¿no ve? Esa palabra va a ser especial para nosotros. Moisés subió para recibir la ley de Dios, ¿ya? Subió para dejarlo, el decálogo, la ley al pueblo del Señor. Pero justo en el día 39,
ya en el 39º día, no sé si está correcto, justo ese día aparece esta situación de que empieza la desesperación. Entonces esta gente que está dice, ¿no? ¿Dónde está Moisés? Muchos decían que por el hecho de que había fuego, tormentas, etcétera, ahí como una situación espectacular, él había muerto. No faltó alguien que recibió una visión. Esto ya no está en la Biblia, ¿no? Son tradiciones que dice que vio a Moisés morir. Entonces, más o menos el 39 empezó este complot. Pero pasando el 40 día, en los 40 días que Moisés subió, empezó todo el problema. Ahora, yo les estoy diciendo que esto es bien importante. La palabra tardar es bush. Significa desilusión, afrenta, confusión, vergüenza o atrasado. Habíamos dicho, ¿no? Que nosotros, bueno, yo el más mayor acá, desde que yo recuerdo, siempre me han dicho que el Señor regresa ya, ¿no? Desde pequeñito yo sabía esta situación de que el Señor regresa. Han pasado los años y no vemos el regreso del Señor. Pero haciendo los estudios que nosotros hemos hecho en la Biblia, vemos que el tiempo de verdad como nunca está bien cercano. Con todas las exposiciones que hemos tenido de la palabra del Señor, el tiempo está cercano. Pero aquel que pierde la esperanza, como de que de pronto esto no va a suceder, o como Pedro dice, no, ¿dónde está su venida? Entonces esta palabra tardar, viendo que tardaba, es desilusión. Ahora eran 40 días, no era como lo nuestro, pero se desilusionaron, fue como una afrenta a sus vidas, ¿no? Como que los hubiera engañado, se confundieron y era una vergüenza en el sentido de lo que dice el hebreo, de que no llegaba Moisés. Entonces tomaron decisiones ellos, y lo que hicieron fue decirle a Aarón, haznos tú un becerro de oro. Ahora, la tradición, bueno, estoy hablando de tradición, dice que el sacerdocio fue dejado a Aarón y Hur. Hur, dice la tradición, que es el que se opuso y lo mataron. Entonces por eso Aarón siguió en esta línea. Y él trató de hacer algunas cosas muy suaves, ¿no? Primero intentó decir no traigan los aretes, pensando que no se iban a despojar de sus riquezas. Luego dijo mañana, no era tan rápido, pero aún así él fue partícipe de todo esto, ya fue partícipe porque la gente lo obligó. Ahora lo que digo, Moisés es un tipo de Cristo en lo que él ha ido. Ahora él vuelve, sí. Ahora lo que dice acá, ¿no? Moisés, o sea, inclusive la situación de educación, la situación de tenerlo por autoridad ha caído por los suelos. Ahora, esta situación de interpretar mal el retorno del Señor Jesús es lo que motivó toda esta situación en el pueblo. O sea, la tardanza que trajo nuevas ideas, la tardanza que trajo una nueva mentalidad, una nueva razón de ver cómo serían las situaciones finales. Entonces, las tardanzas siempre ocasionan esto. Ahora, justamente hablando de esto, vamos a ver aunque vamos a verlo, ¿no? ¿Qué ocasiona la tardanza del Señor Jesús? Ahora, ¿será que tarda? Segunda Pedro, ¿qué dice? Sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores. Ahora yo voy a ir a esta palabra burlador, sabiendo lo que es el logos. La palabra burlador es empaikete, significa maestro falso que escarnece y que se burla. ¿Por qué vamos a esto? Porque el logos, ¿qué es? Ya está bien, a medias. Un pensamiento algo más conciso, algo razonable, una razón. En realidad el logos son los pensamientos de Dios, que se hizo rema con Jesús para expresar todo lo que Dios quería. Ahora estos pensamientos de Dios son pues pensamientos bien estructurados, ¿ya? Que nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender, pero que son los pensamientos de Dios. Entonces lo que yo quiero decir ahora es, en todo lo que hemos hablado, si el rema es una palabra específica en mi vida, algo que Dios me da en cierto momento, en cierta circunstancia, para mi crecimiento, para advertencia, para cualquier situación, este rema nunca tiene que salir ¿de qué? Del logos, ¿no ve? El rema siempre tiene que estar en el logos, porque el logos es la palabra de Dios. Si yo sé el logos, más fácil identifico qué rema es el correcto. Dijimos, ¿verdad?, que ha habido remas que han sido muy dañinos, remas que inclusive te han condenado, remas que te han dejado mal, aún dentro de la iglesia, porque son remas ociosos, ¿se acuerdan? Remas que no contienen palabra de vida.
Y el más grande problema es que al oír este rema, si tú no tienes el logos, ya estoy hablando con lo que conocemos, eso se hace carne, se tabernaculiza en nuestras vidas. Y al hacerse carne, hacemos vida de esa palabra en nosotros. Es por eso que el enemigo sabe que conocer la palabra es el más grande peligro que para él existe. Cuando nosotros no conocemos la palabra, no podemos enfrentar. Y si viene un rema que no es de Dios, un rema del enemigo, entonces si no conozco, me condeno a mí mismo y creo que no tengo, que soy un inútil en la vida o que no sirvo para nada. Entonces son los remas de Dios que nos levantan, pero los remas tienen que estar en el logos. En cambio ahora hay remas de cualquier cantidad, ¿no? Dios dice esto, o lo que estos profetas de la prosperidad dicen, Kenneth Copeland, Ana Méndez y Maldonado, etcétera, etcétera, que hablan y hacen hablar el dinero, que te dicen si tú das a Dios te va a dar más, o las nuevas revelaciones que ellos están recibiendo que no están con la Biblia. Habíamos dicho, ¿no?, que Pablo, que Cristo es la exégesis de Dios, ¿se acuerdan? Que Jesús es la exégesis de Dios, ¿ya? Y que el Espíritu Santo sería la exégesis, que hemos hablado la anterior clase un poquito para explicar. Cristo sabe todo el contenido de Dios, todo lo que está revelado Él lo sabe, ¿ya? Pero cuando alguno no conoce esto, puede convertirse en algo muy dañino en mi vida, ¿no? Entonces hemos hablado con palabras bien sencillas, ¿no?, que ya en la niñez o en alguna etapa de nuestra vida alguien nos dijo, no sirves para nada, tu vida es un fracaso o algo así. Pero lo más grave es dentro de la congregación. Entonces dentro de la congregación, en el liderazgo, el enemigo nos puede dar un rema ocioso, un rema falso. Pero ahí hemos dicho que el logos es bien importante. Ahora el logos hemos dicho que es una estructura. No es solamente un pensamiento sino es una estructura de pensamientos para la salvación del hombre, ¿no ve? Desde un principio Dios en el logos tenía la idea de la salvación. Por eso el Cordero fue crucificado antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fue creado, nosotros ya estábamos destinados para ser salvos en Jesús, ¿no ve? ¿Se acuerdan eso? Entonces lo que quiero decir acá, lo que quiero que usted entienda, dice, ¿no ve? Sabiendo primero esto, que en estos últimos días, en los escatos, ya vendrán, ¿qué cosa? Y la palabra burladores, ¿qué es? Falsos maestros. Ahora, un maestro, ¿de qué va? O sea, para ser maestro, ¿qué tiene? No sé cómo explicar. Un maestro puede ser maestro así porque quiere ser. Entonces, ¿de qué es maestro? O de algo que le han metido, ¿no ve? Está correcto eso. De un logos que le han metido. Ahora, ¿hay logos malos? Sí, hemos dicho que hay logos malos, o sea, contenidos malos. Lo que estoy tratando de decir, que hay estructuras demoníacas, que hay filosofías, religiones bien estructuradas, ¿ya? Bien estructuradas, que los falsos maestros nos meten. Y cuando este logos entra a la iglesia, esta mala enseñanza, pueden decir, no, el Señor no viene. Y nos pueden dar citas bíblicas. Entonces ese es un problema, ¿ya? Esto no solamente se burla del advenimiento de Jesús, sino te da constancia hasta bíblica, ¿no? Hasta bíblica de que el Señor no va a venir, ¿no ve? No va a venir. Generalmente cuando los testigos de Jehová vienen a casa, ¿con qué vienen? Vienen y te quieren mostrar versículos bien definidos, ¿no ve? Esa es su estructura, su logos de ellos. Pero cuando tú vas al contexto y estudiando, no es la verdad. Entonces estos falsos maestros lo que están haciendo es decir que el Señor Jesús no vuelve, ya no va a volver. Entonces todo este sistema está entrando a la iglesia. Ahora vuelvo a recordar en los temas que hemos hablado del progresismo, el transhumanismo que existe, de verdad se lo está haciendo al hombre un hombre Dios. ¿Ya? Hemos hablado esto, ¿no? De que el hombre está ocupando un lugar que le dijo Satanás a Adán y Eva, serán dioses. Y esta es una burla que existe. Ahora, ¿qué dice Habacuc? Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, esperará, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta era la situación de los babilonios que habían estado acechando al pueblo de Israel. Y Habacuc en el capítulo 1 dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y no sé si ustedes alguna vez están lo mismo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo ya vamos a hacer esto? Yo comentaba con mi hija el otro día, hablaba, y bueno, no sé si lo dije a la iglesia, y si lo dije no, para mí este año ha sido un año fatal.
aunque tal vez no se haya notado en mi situación personal, pero problema tras problema, este año ha sido feroz para mí. Y es como al final dijera, ¿cuándo acaba el año? Ya quiero que acabe, o sea, quiero que empiece otro nuevo año con nuevas perspectivas, con nuevas situaciones. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Y uno puede decir, no, ¿dónde está Dios? O sea, ¿dónde está Dios para socorrerme? Y es más, no, en un momento uno puede decir, no, yo quiero ya que el Señor regrese. O como Apocalipsis dice, no, tu iglesia dice, ven Señor Jesús, ven. Pero parece que en vez de mejorar las cosas, pareciera que empeoraran más. Y la situación que vivimos en el mundo pareciera eso. Más los problemas que tenemos personales cada uno, pasa que la situación es muy crítica. Entonces, teniendo eso, Dios le habla a Habacuc, le dice, no, lo que yo he prometido se va a cumplir, solamente que tiene el tiempo de Dios. Entonces le dice, no, puede ser que tarde un poco, pero esta tardanza no es de no cumplir lo que Dios está diciendo, ¿ya? Puede que tarde un tiempo, más se apresura. O sea, ¿cómo es eso? ¿Está tardando o se está apresurando? ¿No? Es como una situación de contrariedad. Dice, se está tardando, pero se está apresurando al fin. Y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda ya vendrá, no tardará. O bueno, nos decidiremos, o tarda o no tarda, se apresura o está listo. Es una forma de comunicar un mensaje que nos está dando Dios. Parece que tarda, pero estamos en los hechos inminentes de la venida del Señor Jesús, ¿ya? El Señor Jesús está a punto de venir, aunque pareciera que no, mas esto se está apresurando. Vayamos a la Nueva Traducción Viviente, que dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. ¿No ve? Esto lo emplea el apóstol Pablo también, porque dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿viene el Señor Jesús? Sí. ¿Vuelve? Sí. Habacuc lo está diciendo. El Nuevo Testamento nos los va a reiterar. Pero pareciera que hay una tardanza, aunque se está apresurando, dice, ¿no ve? Pareciera que hay una tardanza. Ahora, en esta tardanza que estamos hablando, es la misericordia de Dios para que muchos procedan al arrepentimiento. Pero esta tardanza también está trayendo conflictos en que muchos están dejando la fe. Los evangelios dicen, ¿no? Cuando el Señor vuelva, hallará fe en la tierra, y esperarlo a Dios es tener fe, es creer en el Señor. Miren lo que dice Hebreos, ¿ya? Porque la paciencia os es necesaria. ¿Se acuerdan esa palabra paciencia? Varias veces hemos hablado la palabra paciencia. ¿Qué significa? Sí, puede ser que no se acuerde. ¿Me ayudas, Denise? La palabra paciencia viene del griego hupomone o hupomone, dicen algunos, de acuerdo a eso, ¿ya? ¿Qué paciencia es esa? Si está, ¿me avisan? ¿Qué paciencia? ¿Qué dice? Pero iremos a la traducción. Perdón, Denisito, por favor. Resistencia, jupomoneve, resistencia, aguante, constancia, perseverancia, perseverar. No tenemos otro más. Albina, español, andate a ver, por favor. Más aquí, más. Exacto. ¿Qué dice? Vamos a ver. Permanecer, tolerancia, ya, permanecer bajo, constancia, ya. Más o menos, ese es el más largo que hay. Esta palabra jupamoné es la capacidad de aguantar en la presión, resistir y cambiar las circunstancias. Esa es la palabra jupamoné. O sea, no solamente es aguantar por aguantar y decir ni modo, que así sea, así es mi vida, ni modo. No, es una paciencia, una resistencia bajo presión, pero que eres capaz de aguantarla y cambiar la circunstancia a algo, a una bendición de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es, dice, la paciencia es necesaria, sí. La presión está fuerte, sí. El problema está fuerte, sí, pero tienes que tener paciencia de tal manera que tengas que tolerar, tengas que aguantar, tengas que vivir bajo la presión, pero no solamente como una situación de sufrimiento, de quietud, de no hacer nada, sino que ese aguante te da la capacidad de avanzar y de cambiar la situación. Entonces en Hebreos, el autor de Hebreos dice, para que habiendo hecha la voluntad de Dios obtengáis la promesa. O sea, mantente.
El Señor viene, Él viene, pero tienes que tener paciencia. O sea, no sea que, un verso más antes dice, no sea que pierdas tanto que has logrado. ¿Cuántos años estás en la congregación? ¿Qué cosas Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son los procesos que ha hecho? Y ahora se te pierda la paciencia. O sea, la capacidad de afrontar esa presión y cambiarla. Tienes que tener paciencia. Entonces la paciencia, ese jupomone que les estoy hablando, es la capacidad de aguantar y traer bendición a la vida. Entonces lo que la carta de Hebreos está diciendo eso, ¿no? Tienes que aguantar para obtener ¿qué cosa? La promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces en estos últimos tiempos son como los últimos ataques del enemigo a la iglesia que se va a ir. Y estos últimos ataques nos están trayendo problemas fuertes, hermanos. Problemas económicos, problemas en la iglesia, problemas familiares, emocionales, sentimentales, problemas de carácter. Nos está trayendo problemas. Y la falta de paciencia nos está haciendo tomar decisiones. O sea, esa es la otra circunstancia. Por la falta de paciencia no hecha, uno está tomando decisiones equivocadas. De ahí que nosotros queremos ver lo que dice también la carta de Éxodo 32:2, perdón, el libro. Les dice, ¿no? Y él les dijo: aparten los zancillos de oro. Entonces le dijeron: ¿hasta cuándo? ¿Dónde está Moisés? Este Moisés, ¿cuándo va a llegar? Como no llega, haznos dioses que vayan, queremos ver a Dios. ¿Ya? Queremos que Él vaya delante de nosotros y llegar al objetivo que hemos dicho, a la tierra prometida. Como les dije, Aarón es un hombre muy débil de carácter. Si no estaba Moisés, y él escucha al pueblo. Y hay hombres ahí que son de, como le digo, hombres pareciera con importancia dentro del hombre, pero que eran infiltrados, que hacen que esto ocurra. Entonces él les dijo: no, saquen los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos. Parece que, bueno, esto es cierto, ¿no ve? Cuando Israel salió de Egipto, Dios les dijo: no, despojen a Egipto y pídanles joyas, pídanle todo que el pueblo les va a dar. Entonces cuando los israelitas salieron, ellos pedían: quiero tu collar, quiero. Pero lo interesante acá es que estos ornamentos, ¿sobre quiénes vinieron? A ver, léanlo. ¿Sobre quiénes vinieron? ¿Está bien? A ver si lo siguen leyendo. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras. ¿Dónde estaba esto? Sí, pero el varón no está aquí, aunque en otra parte dice algo, pero el varón no está. Parece que el varón no llevaba joyas. Se supone que sí, ¿ya? Pero lo que vamos a tratar un poquito de hablar de esta situación es que los hijos estaban llenos de tesoros. Ahora aparten, dice, no sé si estaban colgados, no dicen mucho, están tratando de buscar, y las mujeres también tenían todos estos utensilios. Pero ¿cuál era el objetivo de Dios? ¿Por qué los había sacado de Egipto con estos tesoros? Para hacer el tabernáculo, ¿no? Dios siempre nos bendice para su objetivo, pero es el hombre que tuerce esto. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. O sea, tenían. Está diciendo que tenían, estaban puestos. Entonces los hombrecitos podrán tener en sus orejitas aretitos. No, tenían, pero lo vamos a tratar de explicar un poquito mejor esto. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro. Y aquí es donde un poquito hemos hablado, ¿ya? Las tardanzas siempre traen problemas, ¿ya? Y uno puede inventarse señales de la presencia de Dios entre ellos. Esta tardanza ocasionó que se construyera un becerro, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Un becerro. Y tuvieron que traer lo que era para Dios, lo que Dios había destinado, lo trajeron para el becerro. Muchos dicen, ¿no? Cuando es idolatría, cuando es una situación ajena a Dios, el hombre es bien generoso, dice, da. Pero cuando se trata de la iglesia, muy pocos son generosos. Aquí no es de Dios, tenía que ser para el tabernáculo, aquí es para el becerro. Algo que vamos a ver es la palabra becerro. Voy a recordar lo que hemos estudiado. La palabra es Egel, que viene de Eglón. ¿Se acuerdan que el rey Eglón los tuvo aprisionados, sometidos al pueblo de Israel, y surgió un libertador? ¿Quién era?
Ahora, la manera de vencer a este eglón, a este becerro, es con alabanza. Y la alabanza es fundamental. Y Ahod era zurdo. También hemos hablado de la capacidad de los zurdos y lo que significa en el Señor, ¿no ve? Entonces, este eglón, su nombre significa casi becerro, ¿ya? No sé si lo quieren ver ustedes en el griego, ¿ya? Este caso en el becerro quiere decir casi becerro. Si puedes, Denis, para que ellos estén. Si nosotros vamos, significa un casi crecido, un casi consagrado que retosaba alrededor. Qué diferente, ya está. Si lo lee, becerro, ¿qué quiere decir? ¿Hay o no hay? Casi becerro, ¿no ve? Casi becerro. No es becerro, es casi becerro. En cambio, Lucas, ¿qué nos habla? Voy a retroceder. Traed el becerro grueso y matar. ¿Quién es ese otro becerro? Pero iremos a al primero que estamos hablando. Entonces, como el pueblo de Israel estaba acostumbrado, diremos, a una visión, a un objeto en Egipto, en este caso a ídolos como el becerro, entonces lo que hicieron fue eso, ¿no? Hacer lo mismo, un becerro. Y como tenía los cuernos en forma de luna creciente, que también eran transmisores energéticos, espirituales, que hablan, ¿no? Que se dice, que se adoptaron todo eso del dios Apis, si no recuerdo mal. Entonces construyeron uno, pero le hacen casi becerro. O sea, casi becerro significa alguien que no ha logrado desarrollar completamente un becerro maduro. Yo me he preguntado, ¿por qué habré hecho un casi becerro? ¿Por qué no ha hecho un becerro? ¿No? ¿Por qué no hizo un becerro? ¿O es que Aarón sabía de alguna manera que el becerro no podía ser Dios e hizo un casi becerro? Ahora esto hemos dicho, ¿no? Los casi son peligrosos. Cuando Pablo le predicó, no recuerdo al rey Agripa, ¿qué dijo él? Casi me conviertes, casi. Y nosotros hemos dicho, ¿no? El casi es una falta de consagración. Casi hago esto para Dios, casi vengo al ayuno, casi llego, ¿no? Casi estoy en esto. Y ese casi es la situación de no formar la madurez en nuestras vidas. Entonces, lo que está haciendo es que es alguien que está deteniéndonos con un casi, con una casi. O sea, sería fatal, ¿no? Que dijéramos perdón, no sería fatal que dijéramos, no, perdón, estoy pidiendo perdón, no quiero que sea así. Que Dios jamás quiera, ¿no? Que nos quedemos y digamos, casi nos vamos en el arrebatamiento. Un poquito más nos faltaba, casi nos vamos. No, ese casi que hacía con nuestra vida nos destroza. Entonces, este becerro que han construido es eso, la inmadurez, la falta de conocimiento, la falta de un logos y de una situación completa en su vida. Entonces, ellos dijeron casi, era un becerro que se tosaba alrededor, o sea, no había más. Ahora, tenía apariencia de fuerte, pero no era fuerte. Este becerro es como casi Dios, es como casi Jesús, pero no es Jesús. Si no recuerdo, en Corintios dice, no, ustedes tienen otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús. Es casi. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay iglesias, hay estructuras, pensamientos, logos, razonamientos que casi suenan la verdad, que cuando te comparten te hacen creer que sí es cierto. Sí, es verdad. Les dije, no, el otro día me llamó un diácono de otra iglesia, pastor, quiero hablar con ustedes. Sí, le digo, ¿cierto Jesús es mujer? Me dijo, ¿qué cosa? Le dije, ¿no? ¿Qué estás hablando? Le digo, es que ha surgido una iglesia de esta mujer, no recuerdo su nombre ahora, pero que era esposo de ese que se hacía poner 666 y murió. ¿No ve? De él, su esposa. Ella es la que dice que es la Jesucristo ahora. Y dice que le habían agarrado la Biblia y le han envuelto y desenvuelto. Y perdón. Sí, ¿no ves? Esa, sí. Y me dice, pastor, casi me convence, ¿no ves? Casi. Y yo le dije, ¿y por qué? O sea, ¿no tienes bases bíblicas? No tenía nada que decirle, no podía nada que decirle, pastor. Me dijo, quisiera que me
usted me convenza de que no es así, ¿no? Entonces, esto es peligroso. Estas nuevas tendencias casi parecen las correctas. Y al parecer correctas, igual le vamos a alabar, dice, porque está diciendo, le haremos mañana fiesta al Señor. Entonces también hay alabanza, sí, pero casi parece que es de Dios, pero no lo es. Entonces este es un becerro que hoy ha surgido. Se va a sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, el anticristo, pero no es el becerro. Ya. Un poco vamos a hablar del becerro, aunque quiero tener mucho cuidado para no alegorizar mucho, sino apoyarme con citas bíblicas. Lucas 12:53 dice: y traed el becerro grueso y matadlo, comamos y hagamos banquete. Ahora, a ver, les pregunto una situación. ¿El hijo pródigo era hijo? Era hijo, ¿no? Eso es lógico, porque si no hubiera sido hijo, su padre nunca hubiera esperado. El hijo regresa. Cuando es hijo, siempre va a regresar. En cambio, el que no ha recibido a Jesús, si sale de la iglesia, ese no regresa. Pero el hijo siempre regresa a casa. Siempre. Hemos hablado de la moneda, lo que significa, y hemos hablado también de la oveja, ¿no? Pero el hijo siempre va a regresar a casa. De ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios tiene cuidado de sus hijos y ellos regresan por cualquier situación. Ahora, cuando el hijo vuelve, veremos para nosotros, a nosotros. Para que este hijo sea salvo, para nosotros, ¿qué era necesario? Ya, muy bien, ¿qué más? Sigamos. ¿Qué era sumamente necesario para ser salvos? No, eso sería obras. Para que tú seas salvo, ¿qué ha pasado en tu vida? Eso. ¿Y Jesús quién es? El Cordero. No sé si me va a ubicar. Cuando uno es hijo, lo que significa es que ha participado de la cruz de Cristo, de su muerte, y la identificación de que es el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Entonces este hijo, haciendo alusión a nuestro tiempo, estoy hablando, ¿no?, para entender, y lo que es el Nuevo Testamento, ¿habrá tenido la salvación del Cordero? Sí, porque es hijo y está volviendo. No sé si me hago entender. Todos los que hemos comido del Cordero, porque él dice: como mi sangre y come mi carne y bebe mi sangre. Todos aquellos que hemos visto al Cordero como nuestro Salvador y la muerte de Jesús en la cruz, somos salvos, somos hijos. Si de alguna razón saldríamos de la casa, como hijos un día vamos a volver, porque el hijo siempre regresa a casa, ¿ya? Por lo menos hemos visto en la Biblia que el hijo regresa a casa. Y cuando él regresa, ¿qué le hace el padre? ¿Qué hace con él? No le permite completar la frase, ¿no ve? Porque el padre ya lo tenía en intercesión. Según la ley, el hijo debería morir apedreado, porque había ofendido a su padre, había hecho muchas cosas. Era un hijo irrespetuoso. Pero antes de que venga la ley como juicio, el padre corrió a abrazarlo. Porque si no hubiera corrido a abrazar y a cubrirlo, este hijo hubiera muerto en esa situación. Pero como era hijo, Dios lo cuidó. Entonces cuando llegó, ¿qué hizo el padre con él? ¿Qué hizo? Perdón. Ya, le dio vestiduras. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero iban a venir, o sea, para nosotros, ya, vestiduras. La desnudez es un problema. Noé se desnudó, muchos hombres se desnudaron y Satanás quiere desnudarnos. Es por eso que Jesús murió desnudo en la cruz, para cubrir nuestros pecados. ¿Se acuerdan, no ve? Entonces él estuvo vestido de vestiduras de salvación, porque iba a entrar al banquete. Luego, ¿qué fue repuesto? Hemos hablado, esto es un tema que hemos hablado. El anillo, ¿qué significa? Autoridad, y el Espíritu Santo es el sello. Nosotros tenemos autoridad en el Señor, pero este joven lo perdió. Entonces tenía que ser reinsertado todo eso en él, ¿ya? Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué más hizo? Hagamos esto. ¿Qué más ves? Los calzados, las sandalias. ¿Está bien? ¿Qué significa? Ya, está bien, pero ¿qué significa? Ya lo hemos dicho varias veces, tema antiguo es ese. Hemos dicho, inclusive tú has dicho, pues, Misa, hay dos tipos de calzados. El de la guerra y el otro ya de llevar. Uno era para pelear, unos calzados, y el otro era para tener fundamentos puestos en el Señor. Un hombre sin calzados era un esclavo, y poner los calzados era algo bien importante para el padre. Pero ya pasa todo esto, que es un tema ya que hemos avanzado. Pero una vez que regresa,
¿Qué es lo que hace el padre después de todo lo que hemos hablado? ¿Qué hace? Ya, pero aquí, ¿qué hace? Está bien. Ya, pero ¿qué declara? Ya, está bien. Ya está todo eso. Ahora usted vea el versículo. ¿Qué hace? Manda a matar al becerro grueso. Este ya no es el becerro, casi becerro. Este es el becerro maduro. Se dice que antes, cuando había una fiesta, a recibir a alguien de mucha importancia o una situación, engordaban un becerro. Y este becerro era para gozarse en la familia y alimentarse. Y tenía que ser el becerro más grueso, más gordo, bueno, no tanto en el sentido de gordo, sino maduro para poder matar. Entonces, a ver, pues vamos a hacer con ustedes esto. Él ya tenía el cordero, porque fue salvo por el cordero, como nosotros, aplicándolo a nosotros, a nuestras vidas. Cuando vuelve y está vestido, está con el anillo y con los calzados, ¿qué es lo que quiere el hijo? Sí, sé que está un poco complicado. Yo mismo no sé cómo. Es que quiero que usted me lo. Sí, eso era en primera instancia. Pero su papá descarta y dice: no, tú eres mi hijo y te voy a vestir de realeza. Pero después, ¿qué quiere el hijo? ¿O qué sabe el padre que quiere el hijo? ¿Perdón? Comer. ¿De qué te vale? Bueno, no es que estoy mal, ¿no? Tienes el vestido, tienes el anillo, tienes los calzados, pero ¿estás de qué? De hambre. Estás de hambre. Entonces Dios dice, el Padre dice: hay que matar el becerro gordo. Comamos y hagamos banquete. Nosotros hemos dicho, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Tenemos la capacidad de ser como ovejas, pero que nuestro destino, ¿cuál es? Ser león. ¿Se acuerdan pues? Hablamos como ovejas, nos instruyen como ovejas, pero nuestro destino es ser león. O sea, eso estoy diciendo, somos como corderitos en un discipulado, pero tengo que comer becerro para ser león. Ahorita vamos a ir, ya, por favor. Enseguida vamos ilustrando esto. Cuando lo vieron a Jesús, cuando el apóstol Juan ve en el Apocalipsis, dice: no vi a alguien semejante a un cordero, dice, no ve, inmolado. Pero era, ¿qué cosa? Como un león. Y al final preguntamos: ¿qué es? ¿Cordero o león? Los dos. Vino como cordero, pero es el león. Por eso el Señor dice: los mandaré en medio de lobos, como cordero. Pero cuando tú tienes discipulado, ¿en qué te vuelves? En un león. Capaz de resistir, capaz de hablar palabra concreta en la Biblia y defenderte. Porque a los corderos uno de los leones se lo agarra, pues. ¿Se acuerdan de ese corderito que lo agarró el león cuando estaba el cuidado de David? ¿Qué corderito era? Sé que estoy recordando, aunque no se recuerde el hebreo, pero ¿qué significa ese cordero? Un cordero listo para el altar, que sube al altar, está listo para ser sacrificado. El diablo no robó a cualquier cordero, lo hemos visto. Robó un cordero que estaba listo ya para trabajar en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Le abrió su boca y lo sacó, porque tenía un destino de ser cordero, digo león, ¿no? Es por eso que David se convierte en matagigantes. Lo que intento decir, lo que quiero decir, por eso les digo, no quiero entrar en un tema alegórico, nada de eso, es que cuando el Padre le invita, tiene que comer el becerro. Y el becerro es Jesús. Dice que Él tiene todas las riquezas de la salvación, ¿ya? Y por su muerte, hermanos, y por comer el becerro hay madurez en nuestras vidas. O sea, no solamente es participar del cordero. En la Santa Cena se come pues el cordero, las patas, la nariz, la oreja, todo se come. Lo hemos visto también, ¿no? Se come todo. ¿Para qué? Para que la Santa Cena sea una ocasión en mi hablar, en mi oír, en mi caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para crecer necesito comer, ¿qué cosa? El becerro. Y el becerro, ¿con quién se lo come? Con el Padre. Es el Padre que dice: no, ven, comamos. O sea, es la madurez. Cuando uno come del becerro, hermanos, crece en su vida espiritual. Sé que puede ser un poquito difícil, pero empecemos así para ser sencillo.
Cuando yo conocí a Jesús, supe que Él era el Cordero que vino a morir por mí. Porque antiguamente se sacrificaba el Cordero. Cuando Juan lo vio a Jesús, ¿qué dijo? Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y al Cordero pues le abrían, le sacaban los intestinos, le lavaban, etcétera, etcétera, y lo quemaban, ¿no ve? El Cordero. Pero el Cordero fue a la cruz. Cuando lo vio, era Jesús el Cordero. Entonces lo clavaron en la cruz y Él murió por nosotros. Y por causa de esa muerte de Jesús, nosotros somos salvos cuando recibimos. Y a partir de ahí hemos comido cordero, pues. En cada Santa Cena comemos cordero, porque Jesús dijo: coman de mí, esto es mi carne y esta es mi sangre. Hacedlo esto en memoria de mí, lo hacemos. Pero eso es, si se han dado cuenta, eso es de reconciliación, es de arreglar nuestras vidas. Pero el becerro, hermanos, ya es madurez, porque no te puedes quedar solamente ahí. El becerro sigue siendo Jesús, pero está en un nivel superior, vas creciendo más en la palabra. Porque ahí, cuando estás en el banquete, porque la Biblia dice, no, Él puso banquete para mí, y en el banquete se comían las mejores grosuras. Cuando tú empiezas a comer el becerro, conociendo el Logos, entonces esa palabra se te hace más vívida, empiezas a conocer mejor las cosas del Señor, se te abre y el Espíritu Santo te habla. Entonces el hijo pródigo entró y comió los manjares y al becerro. Y el Dios nos está invitando hasta ahora a decir: vengan, coman, vengan al banquete. El banquete está listo, y el banquete es la palabra de Dios, las cosas suculentas que hay. ¿Se acuerdan del panadero? ¿Por qué murió el panadero? Les voy a hacer recordar. ¿Por qué murió el panadero? No comió el pan. ¿Qué tenía el pan? ¿Qué hacía en él? Solamente era intelectual, no había una vida de cambio. Y había toda clase de panes. Y cuando las aves vinieron, pues se lo comieron y él murió. No tener la palabra es morir. Es por eso que lo que Dios quiere en nosotros es que vayamos a la madurez conociendo la palabra. Entonces se tiene que comer, ¿qué cosa? El cordero. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Si usted busca en sus estudios, va a encontrar eso. El becerro se come en la casa de Dios. El cordero nos acerca, nos da la salvación, pero se come en la casa del Padre el becerro. Y tanto becerro como cordero tipifican a Jesús, pero en distintas áreas de nuestras vidas, ¿ya? En distintas áreas. El cordero es cuando iniciamos. Si se acuerdan pues de Nehemías, si hemos hablado de Nehemías, había hartas puertas, hemos dicho, ¿no ve? Y cada puerta de cada templo tipificaba una situación de la iglesia. Y había una puerta, ¿qué se llamaba esa puerta? Primero, la puerta de las ovejas, y por ahí entraban las ovejas. Perdón, más antes era la puerta de los pescados. ¿Se acuerdan, no ve? La puerta, o sea, eran tantas puertas que existían que uno entraba y había que reparar todas esas puertas. ¿Cuál era la puerta del pescado? Lo que van a hacer el día sábado. Se van a ir por la puerta del pescado, o sea, van a ir a pescar. Pero eso no basta, porque si pescamos y los dejamos así, ¿qué pasa con ellos? Pueden morir. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? La puerta de las ovejas. Porque la puerta de las ovejas, ¿qué sería? Discipulado. Entonces, el discipulado es importante, sí, pero hay otras puertas todavía. Hay la puerta de los caballos, la puerta de las fuentes. La puerta de las fuentes, ¿qué es? Abundancia de la palabra. La puerta de los caballos es poder, es el bautizo del Espíritu Santo. Pero también había la puerta de la basura, del muladar, donde se quemaba día y noche el valle de Hinnom. Eso era porque cada vez nosotros como iglesia tenemos que tener una puerta para echar toda la basura de nuestras vidas. Y eso en la Santa Cena se produce, en el perdón. Pero había así tantas puertas, hermanos, que uno podía enterarse de lo que Dios quería. Pero había una puerta bien particular que hemos dicho, que no había que edificarla. Tenía que maderársela con la misma madera, ¿se acuerdan? Y esta se llamaba la puerta vieja, ¿no? Gracias por recordar. ¿Y qué significa eso? Que sus palabras nunca van a pasar. Todo lo que está escrito en la Biblia se mantiene firme y no cambia. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, no cambia. En cambio ahora se está cambiando la palabra. Hemos dicho ya estos movimientos que están diciendo, estoy repitiendo otra vez, están diciendo, no, todas las versiones son aceptadas,
pero no nos aceptan la la Reina Valera 60 o las más anteriores, porque contienen una verdad. En cambio, los otros han sido manipuladas. Entonces, lo que estoy diciendo es que el becerro es alimentarme más allá, es comunión con el Padre. Hemos dicho tantas cosas con ustedes en esto del progresismo, del empoderamiento de la mujer y todo eso. ¿Qué pasó? Decíamos, ¿no? Algo que se ha olvidado hoy es el amor del Padre. Ha sido sustituido por el amor de una madre, por las fallas de los hombres. Pero Dios se quiere revelar como Padre. Entonces, para conocer de Él, entras al banquete y ahí Él te revela. Ahora también lo conozco a través de Jesús, porque Jesús dice, no, tantas veces me has visto a mí, yo soy el Padre. Entonces, el mejor vestido tiene por finalidad que seamos justificados externamente. ¿Ya? A Josué lo vistieron con ropas nuevas, al hijo pródigo con ropas nuevas. En cambio, el becerro tiene por finalidad ya satisfacernos interiormente por la palabra. Ambos van. Entonces, no puedo quedarme como cordero. ¿Ya? A veces hay discipulados, dicen corderitos, dicen. Por eso a Pedro el Señor le decía, no, apacienta mis corderos. Pero son dos corderos, uno tierno y el otro más maduro. O sea, son dos tipos de discipulados que se hace en la iglesia. Con los que entran y no saben mucho, se los fundamenta, y con los otros que ya conocen, se los va fundamentando mejor. En este caso, cuando nosotros hablamos en la iglesia, nosotros estamos hablando de un discipulado avanzado, hemos dicho. Entonces, ¿qué estarían comiendo? Ya, pero según esto, becerro. El Padre nos está haciendo conocer más de Jesús, más de Él. ¿Ya? Entonces, el becerro gordo tiene por finalidad que seamos satisfechos internamente. El vestido es para vestirse con Él, pero el becerro gordo es para comer. Entonces, los discipulados estamos en un banquete. Entiendo mejor la muerte de Jesús, comprendo que Él me puede cambiar. O sea, mi panorama se amplía, pero no se amplía solamente en el nivel intelectual mío, sino en lo que Dios nos da. Y la palabra cada vez es más viva para nosotros, tiene un contenido. O sea, con todas las cosas que el Señor nos ha compartido, nuestra fe es más fuerte. Por lo menos yo lo he visto en mí, es más fuerte. Con todo lo que está ocurriendo, entiendo que el Señor viene. La fe está creciendo, ¿ya? Entonces, eso era el becerro. Ahora, ¿esto cómo se hace? Porque tiene que labrarse. Éxodo 32:2, seguimos. Dice, y Él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. ¿Qué es el buril? Su sinónimo sería cincel, ¿ya? El buril es la palabra kehert, ya, que significa grabar caracteres. Ya, la impronta o la imprenta, dicen, ¿no? Cualquiera de las dos que pueda usarse es grabar algo, ya, es grabar algo. ¿Por qué estoy llegando a este tema? Porque, hermanos, ¿quién tiene que grabar en nuestro corazón palabras de vida si no es Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Mejor comiendo el becerro gordo, participando antes del cordero y llegar al león. Eso es lo que la Biblia me está diciendo, ¿ya? Pero muchas veces hay ciertas cosas que han grabado nuestras vidas de manera equivocada, de manera no correcta, de manera no exacta. Por eso Jeremías, lo que va a decir, miren lo que dice Jeremías, dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. ¿Y qué más dice? Grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. O sea, cuerno significa más allá, es consagrar mi vida. Lo que está diciendo acá es que alguien labró en mi corazón algo que no era correcto. Esto lo puedo traer inclusive desde una vida pasada, hermanos. Y por eso nuestro corazón es tan duro. Bueno, estoy un poquito haciendo para poder explicar. Han habido cosas grabadas aquí que nos han destrozado la vida, nos han marcado. Como dice la palabra Jerez, son caracteres de mi vida. Y no sé si alguna vez usted ha dicho o dice, no, es que no puedo cambiar, así soy. Hay algo que en mí no me deja ser lo que yo quiero ser. Es como Pablo decía, no hay de mí, ¿ya? Que lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que debería hacer y lo que no tengo que hacer, eso hago, miserable, dice Pablo. Entonces el enemigo, viendo un poquito desde la otra área, se encargó de tallar en nuestros corazones
caracteres que no son de Dios en nuestras vidas. Y lo que hace Aarón es eso con el cincel, con el buril. Empieza a tallar un Dios falso. Y muchos dicen que era de madera y con láminas de oro empezó a hacer eso en él. Otros dicen que fue oro total. Es una situación. Pero lo que es que alguien talló algo en mi vida. Y si nosotros recordáramos el pasado o alguna parte de su vida, alguien talló algo en su vida. Alguien metió un cincel que no era de Dios. Alguien hizo algo que se mantiene ahí. Y si Cristo no viene y no rompe eso, ese carácter nos va a acompañar y va a salir como lapsus en nuestras vidas para hacer cosas incorrectas. ¿Ya? Son cosas escondidas. No está, salió del consciente. No está a veces ni en el subconsciente, está en el inconsciente, guardado. Pero son caracteres. ¿Por qué uno reacciona como reacciona? ¿Por qué hace lo que hace? Porque alguien nos formó. Ahora es cierto, cuando conocí a Jesús, Él transformó mi corazón. Pero así como hubo tribus que no fueron conquistadas, Dios dejó partes en mi vida que yo debería conquistar. Entonces, ¿esto qué significa? Un proceso de transformación y moldeamiento espiritual. Y Aarón lo hace diferente y empieza a moldear un Dios en el pueblo de Israel. Un Dios parecido a Dios, pero que no era Dios. Y empezó a formarlo y a tallarlo. Y esa fue la forma que existió. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, ¿qué estaría diciendo? Toda esa formación, todo eso lo que el enemigo ha tallado, va a salir por tu boca. Y eso es lo que hoy el Señor quiere quebrar y romper. No puede ser que hayan tallado esto en nuestras vidas. Cuando Jezabel le habló a Elías, le talló en el corazón y le dijo: vas a morir y Dios te ha abandonado. Y él se lo creyó y ese carácter quedó en su vida, un proceso. Ahora lo que Dios quiere es trabajar en mí. Por lo que Aarón hace es, ¿no? Dice, y le dio forma con buril y le hizo de ello un becerro, un casi. Ese es el problema. No quiere que lleguemos a la madurez, sino que estés en un casi. Y se encargó de tallar traumas, violaciones, no sé qué cosas habrá habido, abusos, situaciones que han quedado muy marcadas en nosotros. Ahora, eso es lo que había que sacar. Y le dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren lo que dice Jeremías, lo hemos visto. Dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante, y sobre la tabla de su corazón, sobre los cuernos de sus altares. Antes los altares tenían 4 cuernos que prefiguran la cruz de Cristo también, y ahí uno se agarraba para salvarse. Pero en nuestro corazón es lo más interno, es mi altar que tengo. Entonces en mi altar hay cosas grabadas que el enemigo lo ha puesto. Y eso ya algunos lo usan en sanidad interior, hasta en guerra espiritual, para un poquito saber qué cosas hay grabadas en nuestras vidas. No, qué cosas hay grabadas. Uno puede recordar, ¿por qué no habla con alguien? O sea, ¿por qué su carácter es así? ¿Qué pasa? Es algo que tiene que ser quebrado. En Efesios 2:20, mire lo que dice la Biblia: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Yo debo encajar como piedra en la piedra principal. Pero si yo no encajo, hay otro cincel que va a sacar todo de mi vida para encajarme en el cuerpo de Cristo. O sea, este tiempo, lo que estoy tratando de decir, es tiempo de formación. Y el buril y el cincel va a lastimar muchas cosas en nuestras vidas, ¿ya? Pero lo que más va a hacer es formarte y transformarte. Y vuelvo a reiterarles otra vez, ya, con todo el cuidado, que si he comido el cordero, para crecer, ¿qué necesito comer? El becerro. Y el becerro tiene banquete de delicias para nosotros. Entonces es un proceso que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Lo que Él quiere es que maduremos en la vida espiritual, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la materia prima para esto? Porque hubo una materia prima: los aretes de oro, que representan las palabras divinas puestas en el oído del pueblo. La fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando yo oigo la palabra, eso me cambia, eso me transforma. Entonces esos son como aretes, ¿ya?
¿ya? Y lo tenían los hijos y la esposa. Es el padre que siempre ha tenido cuidado de que ellos escuchen la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, no oír correctamente es tener problemas, es dar otra forma, ¿ya? Una forma, una palabra a mi gusto. Entonces, cuando Aarón habló, quitándole los aretes de sus orejas, permitió que ellos oyeran otra palabra y permitió formar otra idea en el corazón de ellos. Entonces, la idea que ellos tenían es que Moisés había muerto y que su Dios era un becerro, casi becerro. Y se metieron en una orgía terrible, dice, hombres con mujeres alrededor del becerro. Y ahora, ¿qué dijo? Este es tu Dios. Inclusive Aarón dijo, mañana, quería todavía él alargar para que esperaran, pero el pueblo se despertó temprano porque en su corazón ya había sido escrito otra palabra. Y eso es lo peligroso. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es aquello que va a evitar que me cinceleen o me metan otra palabra? Es la palabra del Señor. Esa es lo fundamental que existe en mi vida. Vamos a leer lo que dice Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, la palabra tiene que estar en mi corazón, hermanos. Y si alguien tiene que edificar esa palabra, tiene que ser Dios con su cincel. Y la Biblia, si no recuerdo, es en Lamentaciones de Jeremías, dice, ¿no? Las palabras del maestro son como clavos bien incrustados, ¿no? Son como clavos, dice. Entonces la palabra tiene que formarnos, tiene que darnos fuerza. Tengo que saber cómo contestar al enemigo, como Jesús lo hizo en el desierto con Satanás. Si no tengo la palabra, hermanos, soy fácil de que otro labre en mi vida cualquier cosa. Por eso a veces es como locura, ¿no? Cuando uno no conoce de Dios y escucha muchas cosas y no tienes el logos, la Biblia, te puedes creer muchísimas cosas. Y ese es un peligro. ¿Qué me hace tener un fundamento sólido? La palabra del Señor. Ahora, oír lo que yo quiero y darle forma a lo que yo quiero es pues un problema. ¿Ya? Es un problema. Y darle forma a mi gusto, queriendo cincelar algo que no dice la palabra, trae muchísimos problemas. De ahí es que surgen pues muchas situaciones en este tiempo. 2 Corintios 3:3, esta es la Biblia al día. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Si vuelvo al inicio, ¿qué estoy diciendo? Van a haber palabras muy malas en contra de nuestras vidas. Van a haber palabras que nos van a querer lastimar y van a querer hacer remas, ser talladas en nuestro corazón. Pero nosotros ya tiene un contenido en nuestro corazón. Nosotros somos una carta viva de Cristo por el contenido de su palabra. Los instrumentos en este caso fueron los apóstoles. Ahora en la iglesia los instrumentos son los pastores, los maestros que enseñan la palabra, ¿ya? Entonces ya no ha sido escrita con tinta, no se va a borrar, sino con el Espíritu del Dios vivo. Así como cuando Moisés fue al monte, Dios escribió con su dedo, igual Él escribió su palabra en mi corazón. Cada día que escucho su palabra, cada día que medito, está grabada su palabra. Ninguna mentira de Satanás puede ingresar a ella si la palabra está viva. Y si ingresa, la vamos a sacar inmediatamente. Jezabel hoy tiene voces terribles, hermanos, para matarnos, ¿no? Esto ya ha sido más antes, como les digo, en muchas áreas de nuestras vidas que ha querido destrozarnos. Pero ahora la palabra es lo que nos va a cambiar. Entonces el fundamento siempre va a ser la palabra. A ver, en este movimiento que hemos hablado, o sea, si se dan cuenta, yo lo he hablado bien chiquito esto, pero lo he ampliado porque ese rato teníamos algunas interrogantes para que podamos entender. Hoy existe un becerro ya, un casi becerro, y esto cundió bien harto en la iglesia, lo que se llama el movimiento de la prosperidad, los confesores, los dominionistas, que están metidos mucho con el neocalvinismo, están metidos porque lo que declaran se puede hacer, ¿ya? Lo que declaran ellos se puede hacer. Esto surgió en Estados Unidos con muchas iglesias pentecostales, y cómo surgió esto con nuevos remas, y de ahí la iglesia empezó a trastornarse terriblemente. A ver qué dice.
estos movimientos dice que Dios perdió el control en el mundo. ¿Cuándo perdió? Cuando Adán y Eva pecaron. Entonces Dios no supo qué hacer, cómo salvar, ¿ya? Y el mundo se ha ido degenerando. Entonces estos dicen que Dios está buscando un grupo de gente especial, ¿ya? Un pueblo que haga esta tarea que el Señor no pudo hacerlo. Y es de cambiar el mundo sobre base de 7 montes. Ellos hablan, ¿no? La educación, la política, el gobierno, las redes, los centros de comunicación. Agarrando estos 7 montes que ellos hablan, estos 7 principios, dicen que tienen que cambiar el mundo. Ellos piensan que no tiene que haber lo que hemos dicho, un sistema laico, sino un solo gobierno, ¿no? Que esté la iglesia y el Estado o iglesia. Entonces ellos dicen, para que la iglesia transforme el mundo, la iglesia tiene que meterse en los sistemas mundanos, sí o sí, y cambiar las estructuras, ¿no? Cambiar todas las estructuras. Ellos se lo llaman el pueblo del pacto, los vencedores, el ejército de Joel o los confesores. Estos son los que constantemente van confesando, ¿no? Hay cositas que alguna vez hemos hablado y hemos dicho, ¿no? Hay palabras que nosotros alguna vez la hemos empleado mal y que se han vuelto como regla por falta de conocimiento. Alguna vez hasta nosotros, ¿no? A las primeras veces decíamos, ¿cómo es Dios? Grande, ¿cómo de grande? Así de grande. Y no se puede poner pues medida a Dios. Ahora el movimiento de la prosperidad inventó varias palabras que yo tengo cuidado un poquito en cómo decirlas y no decirlas, porque hay un grito en las asambleas, dice, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿No? Y esa palabra la inventaron en Colombia, un movimiento de la prosperidad. Y ellos, para agarrar la prosperidad, se convencían con estas palabras. ¿Cuáles serán? Ya no me recuerdo, Billy, ¿sabes? Bendecidos en victoria. Y es esa palabra que está, prosperados. Ahora, lógicamente, si nosotros nos desvinculamos de la esencia de eso, está bien. Pero lo que ellos intentaban era meter esta situación de que el cristiano tiene que progresar. Ellos dicen, ¿no? Hay que restaurar el dinero malo y traerlo a la iglesia para que la iglesia lo emplee en el mundo. O sea, vamos a cambiar todas las estructuras. He estado recién reunido, así muy especial. Me dicen que está llegando una ONG ya humanitaria y que va a construir iglesias y todos, y están pidiendo a varias iglesias que se unan con esto. Hablan de lo que es la prosperidad. He escuchado con mucha atención, me han pedido mi número para ver cómo podemos hablar, voy a ver qué se dice, pero un poquito me hace pensar, ¿no? El escenario es gobernar Bolivia con pastores, con hombres de Dios, metiéndonos en la política, metiéndonos en todo. Es tiempo, ya la iglesia no debe estar así, dice. Ellos manejan esta situación, es por eso. Pero ¿cuándo pasó? Cuando el Señor tardó, porque estos son amilenialistas, no creen en el reinado de Jesús y no creen en el rapto, porque ellos dicen, cuando venga Jesús va a ser un arrebatamiento de emoción, ¿ya? Entonces, como no viene Jesús, entonces hay que construir un reino en el mundo. Y de ahí empezaron a ver estos confesores, y de ahí se unieron con el movimiento de la prosperidad, donde empezaron a confesar y donde empezaron a recibir remas de Dios, que Dios dijo esto, Dios es así, y empezaron a sacar dinero, ¿no? Porque cuanto más dinero das tú, más dinero Dios te va a devolver. Entonces el principio es eso, inclusive es quitar el dinero del mundo, como hizo Israel a Egipto, y llevarlo al Estado para que el Estado administra ese dinero, pero por los cristianos. Entonces así está esta situación, y de ahí empezaron todos estos confesores que tenemos ahora, que proclaman remas, y está en base a que apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué hicieron? Instauraron un reino de Dios en la tierra, por eso se llama el reino ya. Ellos dicen, ya es nuestro tiempo. Ellos sostienen, ¿no?, que cualquiera que esté enfermo es porque no ha conocido la verdad de Dios y está lejos. Cualquiera que es pobre no conoce los remas de la prosperidad de Dios. El que es pobre es un ignorante y es un débil espiritualmente. Tiene que crecer, pero para ellos la madurez, el becerro, si queremos decir, ese es su casi becerro, es que tienes que estar sano y tienes que tener mucho dinero, así eres hijo de Dios. Entonces ese es el movimiento que está. Pero ¿qué ocasionó eso? La tardanza de Jesús. Entonces empezó a haber nuevos movimientos. Por medio de la confesión traería la verdad del reino, ¿ya? Entonces
confesaron, empezaron a decir yo creo esto, empezaron a visionar. Hemos hablado la anterior también esta situación. Descartan el rapto, reduciéndolo a un arrebato emocional en el regreso final. Y dijimos, nosotros como doctrina ya tenemos el rapto, ya es doctrina fundamental. La convención volvía a comprar el reglamento y está ahí, es doctrina fundamental el rapto. La iglesia se va a ir, la iglesia va a ser arrebatada, pero ellos dicen no. Ahora entre ellos están Kenneth Copeland, está Dante Gebel, están Ana Méndez, todos estos apóstoles que sacan dinero y hacen toda esta situación. Entonces esto que estoy hablando es lo que están haciendo. Sí, Daniel. Sí, se les dice. Son no solamente a ellos, sino a todos los que traen una nueva doctrina, son los neopentecostales, se les llama así. Pero están más asociados con ellos, muy asociados. Como a ellos no les gusta el exégesis, ellos están en su área emocional. Dios les habla y eso creen. Dios les dice y eso creen. No van a la interpretación bíblica. Han dejado la palabra. Es un peligro del neopentecostalismo. Pero sí, Daniel, han surgido, ¿ya? Depende. Yo soy pentecostal. Somos un caso raro. Sí, sí, es que nuestro pentecostalismo viene en base a la palabra. Ahora soy emocional, sí. Aunque alguna vez dije, no, el cuerpo es diverso. Las emociones no son prohibidas. Hemos hablado que el Señor santifica el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Inclusive en música hemos hablado ritmo, armonía y melodía, ¿no ve? Las facetas que hay. El cuerpo siempre reacciona al ritmo, el alma a la melodía, sino a la armonía. No recuerdo bien. Sí, y el espíritu a la melodía. Entonces nosotros como pentecostales tal vez no siempre somos, a ver, lo que tú dices, no somos pentecostales raros, si no somos como otras iglesias, es cierto, porque hay una emoción fuerte en otras iglesias, pero no es prohibido. ¿Te acuerdas cuando decía varias partes de mi cuerpo son pentecostales? ¿Cuáles de mis partes son pentecostales en mi cuerpo? Mis manos son bien pentecostales. ¿Y cuál parte de mi cuerpo es pentecostal pero no hace mucho movimiento, pero es pentecostal? Mi oreja es pentecostal pero no está, gloria a Dios, ay, no es. Entonces el cuerpo tiene diversas funciones y tal vez en eso tengas mucha razón, ¿no? Somos un caso especial, sí puede ser, porque las asambleas de Dios se caracterizan por ser llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros al estudiar hemos visto que la llanura no siempre está en base a emociones de éxtasis, ¿verdad? Sino a comportamiento y a fruto que se da. Entonces el pentecostalismo, lo que habla Daniel del neo, es algo nuevo que ha surgido, que surgió justamente del pentecostalismo, que se ha salido de la exégesis bíblica, de la interpretación real, y al salirse ha ocasionado todas estas emociones subjetivas que tú estás hablando. Ya es una situación de emoción, ven, justamente me comenta, y pasó, bueno, no sé si su papá de Daniel le habrá contado, pero una vez estuvimos en una obra en el Alto y nosotros íbamos de aquí a trabajar en la obra del Alto. Estábamos Héctor, David, yo y Abdón en esa iglesia de jovencitos. Y por alguna situación, un tiempo no fuimos, no es que no fuimos un domingo por una actividad, creo, en la iglesia. Pero llegando a la iglesia, ellos dicen que había caído el Espíritu Santo sobre los jóvenes. Y era una locura, cuando nosotros hemos llegado era una locura, pues hermano, hablaban en lenguas y para nosotros era raro, porque si bien esas veces yo era muy jovencito, no estaba afiliado a las asambleas de Dios, no entendía esto, pero los jóvenes venían y me hablaban en lenguas y agarraban y cantaban. Y luego vino una jovencita y agarró ceniza y empezó a pintar cruces en las frentes de todos los chicos y dijo esto él:
ella: si no tienes la marca de la cruz en tu frente, el diablo va a venir y te va a matar, y solamente los que tienen la marca se va a ir. Eso dijo. Y los jovencitos peor. Y justo antes de ayer me hablaron lo mismo, y me dicen que un grupo de chicos habían recibido el bautizo del Espíritu Santo, pero que no hay control en esa iglesia. Y los más jóvenes están poniendo las manos sobre las señoritas y hablan, ven demonios por aquí, por allá. Eso ya es, es como decir, un extremo sin control. Eso ha salido de toda situación. ¿Se acuerdan pues cuando fui a Perú? Les dije, estuve en Perú y me llevaron a la iglesia, y era pues un avivamiento pentecostal, parecía una situación terrible, todos los jóvenes hablando en lenguas, las señoritas. Cuando yo entré, pero sentí un vacío en mi vida y como un escalofrío. Entonces los jóvenes ponían las manos a las señoritas, ellas caían, pero los jóvenes estaban atrás. Era toda una locura. Y recuerdo cuando yo me fui a mi cuarto después de ver esto, yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y en la noche vino alguien a mi cuarto a quererme matar. Fue vivenciar lo que yo viví. Y ahí Dios me habló y me dijo que esto no era de Dios, que era incorrecto. Y cuando estuve en consejería, cada caso que escuché, hermanos, violaciones, o sea, todas esas personas que estaban ahí habían vivido violaciones, incestos, terribles cosas. Y ese tiempo fue un momento de ministración, de poder hacer guerra espiritual, y cambió. ¿Existe? Sí existe. Y estos movimientos están en base a estos movimientos apostólicos y proféticos, y justamente a los remas que reciben y dicen, Dios dice esto, y van. Y es tan grave, hasta que te tocan puede ocasionarte problemas. Por eso dice Pablo, dice, no impongas manos con ligereza. También se acuerdan que tuve un problema con un muchacho que llegó a la iglesia, lo habían invitado, yo no estaba en la iglesia, estaba en Viacha. Entonces este joven subió al escenario y empezó a hablar cosas, y les dijo, vengan al altar, yo voy a orar, yo soy apóstol, soy profeta, dijo. Y las hermanas pasaron en el altar y él puso su mano sobre ellos. Pero lo que yo le digo es literal, hermanos. Tuve una jovencita que estaba mal y una mancha negra aquí donde él había puesto sus manos. Fue una situación catastrófica. En mi casa, donde yo vivía en Viacha, había una fila de hermanos con situaciones de dolor por lo que este hombre había puesto sus manos. Es terrible. O sea, ¿existen estos movimientos? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? No sé la palabra, no sé discernir, no sé entender, no tengo el fruto del Espíritu Santo de saber discernir los espíritus. Y es por eso que estos movimientos a veces entran en la iglesia y traen una palabra falsa, traen muchas emociones, y que si no están en la palabra nos pueden ser muchísimos profetas. Por eso yo decía, estás representado en apóstoles y profetas. No es que yo no crea en eso o esté a un lado, sino que ellos han abusado de esta situación y creen que el mundo, con cada palabra de este profeta o del apóstol, va a cambiar. Entonces, y ellos han empezado a sacar dinero, dice, de todo lo que se pueda para lograr sus objetivos. Entonces, sí hay así más o menos, que Dios le di, Daniel. Sí. Sí, ¿no? Nosotros todavía seguimos viendo estos movimientos. Alguna vez pasa. Bueno, yo, en mi humilde opinión, Daniel,
Lo único que a mí me ayuda es que el Espíritu Santo me guíe y me diga. Porque algunas veces, hermano, no puedo oponerme a lo que Dios puede hacer, pero sí hay infiltrados, sí existe, o sea, sí hay. Pero el mayor testimonio, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso nosotros acá no estamos en desacuerdo con estas experiencias. No somos una iglesia muy carismática en este sentido, ¿ya? Pero alguna vez sí ha habido, y Dios se ha manifestado y ha hablado. Pero lo que nosotros nos interesa es que esté el cambio de vida y el fruto demostrado. Porque ¿de qué vale que hables en lenguas y hagas tantas cosas si tu vida no ha cambiado? Entonces las llenuras que nosotros hemos visto y que hemos estudiado en la Biblia son pues inclusive administrativos. Están llenos del Espíritu Santo en el servicio, en ser agua, o sea, se va en otras cosas, en los naturales y los no naturales. ¿Se acuerdan? ¿No ve? Hay dones no naturales, que es lo que la gente más quiere, pero que hay los naturales que puedes servir. Alguien que se ujiere y lo haga conocer está lleno del Espíritu Santo, no necesariamente hablando en lenguas, está lleno del Espíritu Santo. Entonces, tal vez para mí, ¿no? Porque sí es conflictivo hasta ahora, es conflictivo. Tenemos que tener discernimiento del Señor. Tenemos que tener la capacidad de que Dios nos diga qué es de Él y qué no es de Él, ¿no? No sé si también les he debido comentar cuando me expulsaron, me botaron de la iglesia, porque llegué a la iglesia y había alabanza, era un fuerte movimiento de pentecostalismo. Entonces yo entré estaba yo en el ministerio, entonces igual yo quise cantar y entrar en esa emoción del pueblo y cantaba, y tenía que estar un pastor invitado, era un extranjero, y empezaron a hablar lenguas entre ellos. Les he contado, se chocaban entre ellos, algunas jovencitas llegaban al altar y subían sus pies arriba sin importar. No, fue un caos, hermano, fue un caos. Y de los jóvenes que venían, algunos tenían los ojos blancos y se decía que era el Espíritu Santo. Y yo estaba sentado ahí y el Señor me dijo: páralo. La iglesia era grande, había pastores, y yo no, pues tenía miedo. ¿Cómo voy a parar esto, Señor? Más bien yo les decía: Señor, hazme entender. Y el misionero que estaba a mi lado me dijo: haz caso a Dios y páralo. Eso me dijo. Y como me dijo eso, en el Señor le dijo: alto en el nombre de Jesús. Así como empezó, todo paró. Y ahí el pastor me dijo: a la oficina, Freddy. Y ahí me disciplinó y me echaron de la iglesia, porque según ellos yo había parado una manifestación del Espíritu Santo. Y cuando fuimos a la oficina, yo dije: pastor, hablemoslo bíblicamente. Las lenguas no son entre nosotros, es para Dios. Y le hablé muchas cosas del fruto. No, me dijo: voy a consultar al presbiterio y te digo tu situación. Consultaron al presbiterio y dijeron: no deberían parar. Era el Señor. ¿Ya? Y me disciplinaron por un tiempo. Pero esa noche, cuando yo llegué a mi casa, estaba muy preocupado por mi vida, preocupado porque mis dudas, ¿no? O he parado algo que no debía parar, o quién he escuchado. Y vino una mujer de negro, horrible, con un aliento, se echó encima de mí y me dijo: si tú no hubieras parado, hubiera logrado mi objetivo. Son cosas que pasan, que necesitamos de Dios. Hoy más que nunca en la iglesia necesitamos hombres con discernimiento espiritual, que nos sepan ver, o sea, entender las cosas que a veces suceden en la iglesia, aún en las casas, aún en las situaciones que hay cosas escondidas. Pero Eglón es el casi cordero, ¿te acuerdas? La alabanza es tan importante para esto, porque en la alabanza hay oraciones, hay cosas que cambian nuestras vidas. Pero sí es un problema, es un problema. Ahora, ya por experiencia personal, muy personal mía, ¿no? Yo escucho a Dios. O sea, cuando de alguna manera me habla, me dice: no, esto, párala ahí. Entonces no es sencillo, hermanos, ¿ya? Pero sí puede pasar, ocurre. Nosotros en la iglesia, ¿se acuerdan que hemos dicho? Estamos con el águila y con el león, ¿no? ¿Se acuerdan? El león por la fuerza, por la batalla de la alabanza, y el águila por la visión de la lectura bíblica. En esas dos cosas nos hemos apoyado: palabra y
alabanza. Y ahí es donde la iglesia ha crecido. Ahora, integralmente tal vez nos faltan algunas cosas, pero es lo que estamos creciendo. Pero sí, necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, nos haga discernir, porque los tiempos son bien peligrosos. Freddy, perdón. Ah, tú estabas, ¿no? Claro, pues sí. No, no recuerdo. Sí, cierto. Sí, a ver, Freddy, tú que recuerdas más, claro, tú estabas ahí. ¿Cómo era la situación? Sí, ya, ya. Sí, pueblo de Dios, ¿no? Sí, amén. Ujú. No. Yeah. Amén. Cambió nuestras vidas, como cambió la mía cuando me pusieron la mano, yo caí. Alguna vez dije, no, yo fui un enemigo de las asambleas de Dios. Fui alguien que estudié para debatir todas las cosas que ellos hacían, rebatirlas. Pero cuando me tocó a mí, fue distinto. Pero cuando te tocó, te cambió la vida, a eso me refiero. Te cambió la vida. O sea, fue un cambio total en mi vida de conocerlo a él. Entonces, la manifestación, aunque hemos hablado de lo que son manifestaciones, ¿no? Que no son lo mismo que estar lleno, es distinto. Entonces, puede haber manifestaciones que no necesariamente la pueda entender, pero la verdadera esencia es que tiene que haber una vida cambiada. Tiene que haber, debe haber, tiene que haber una vida cambiada. Pero estos movimientos ingresaron y es con la situación de apóstoles y profetas. Y como decía, no es que no estemos en contra, sino que hay situaciones que han abusado y han exagerado y un poquito han aprovechado de la falta de conocimiento de la iglesia. No sé si tú tienes algo, Billy. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Gracias. Gracias, querido pastor. Y la iglesia de Corinto abundaba en los dones, pero su problema era su madurez. No había madurez.
Ahora, estos movimientos, que estamos hablando, dice que se llaman los vencedores, van a lograr el reino y van a limpiar al mundo, ¿ya? Inclusive van a erradicar la muerte, dicen ellos, porque Dios le dio esa capacidad, ¿ya? Casi es y media. Ahora hay un movimiento que se llama el sionismo perfecto. En 1945 y el 67 ellos dijeron: ya está el reino aquí, ¿ya? Y esto es en Israel, y querían levantar este movimiento, ¿ya? Para que el Señor venga a gobernar. El Señor va a esperar que este movimiento establezca el reino en la tierra, y una vez establecido llega Jesús, dice, ¿ya? Entonces es un movimiento socialista, de tendencia socialista, pero que son israelitas. Se dice que este grupo pequeño de judíos religiosos aún parecen tener planes de construcción para un templo que podría estar listo en el término de 6 meses, pero justamente este templo se convertirá en la sede del anticristo. Ahora, esto ya se ha dicho harto, no están buscando la vaca alazana, los instrumentos, pero al final, ¿quién se sienta en el templo? Es terrible. Tesalonicenses 2:2: no perdáis la cabeza, ni os alarméis por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No os dejéis engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Es el casi becerro. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos aquí, está diciendo: nadie les engañe con respecto a la venida del Señor Jesús. Y está diciendo que ya ha llegado, sino tiene que acontecer 2 cosas primero: la rebelión y la manifestación del hombre de maldad. O sea, por eso algunos creen que la iglesia va a pasar la media tribulación, porque va a haber la manifestación del hombre del pecado. Con este texto van diciendo, pero no vamos a debatir mucho sí o no. La iglesia tiene que estar lista, pero algunas cosas que se están construyendo, se las están construyendo para el anticristo mismo, y él se está sentando como casi becerro en la iglesia. Entonces estos movimientos, hermanos, están totalmente cambiando y amenazando. Perdón, otra vez aquí la figura. Vamos a ver con esta situación los malos logos que hay. Voy a saltar esto. Por ejemplo, Efesios 5:6, y la próxima vamos a hablar, dice: nadie os engañe con palabras vanas. Esa palabra es logos, y la palabra vanas es kenos, hueco, vacío o de mala calidad. Entonces yo tengo que discernir si la palabra que me está enseñando es el logos, es hueco, es vacío o de mala calidad. Y eso es con un devocional mío. Yo tengo que aprender la Biblia. Otro texto que es el Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La palabra pensar es jagá, meditar, imaginar, reflexionar, y vanas es hueco, sin comida. Entonces no, pero de alguna manera la iglesia que no busca la palabra de Dios está meditando cosas que no son de Dios, son vacías y huecas, y se están grabando en su corazón. Eso hay que evitar. Y esta otra: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de los falsamente llamados ciencia. La palabra profana es los malos que cruzan la frontera. O sea, estos han cruzado la frontera. Ya no hay inmoralidad para ellos, es todo bien, como los gnósticos decían, ¿no? Y los argumentos son la antítesis, posición contraria, anti-contra. Titemi, colocar, de allí en castellano viene la palabra antítesis. O sea, es un estudio sistemático para atacar a la iglesia. Necesitamos en la iglesia saber la palabra, hermanos. Necesitamos saber. Sé que hoy día un poquito ha sido para reforzar nuestro logo y nuestro rema, pero si hacemos un resumen de todo esto, lo que quiero decir es cuán fundamental es conocer la palabra. Pero no cualquier palabra, la palabra logos, ¿no? Sino una palabra viva, que el Señor nos hable. Así en estos compartimientos que tenemos, yo aprendo mucho de ustedes, y ustedes tienen que estar alertas también, porque como ser humano puede salir algo. Por eso yo le digo: Señor, ayúdame, no quiero hablar algo que no sea correcto, porque una palabra puedo cincelar en el corazón de alguien, y ¿qué puede pasar? ¿No? Tiene que ser una palabra que esté dentro de la Biblia, ¿ya? Que esté dentro de su palabra, para cambiar nuestras circunstancias. Luego vamos a volver a Jezabel, lo que ella va a trabajar y las cosas que va a hacer. Esta vez sí que nos hemos pasado a -25.
Y no creo que haya más preguntas, ¿no? Ah, sí. Está el pastor Billy aquí, me va a denunciar. Si Dios te llama, porque hay políticos en la Biblia, si Dios te llama, ¿por qué no? Pero si Dios no lo hace, no, ahí nomás. Porque si alguien entra a la política por él mismo, sí va a ser un caos en su vida, un caos total. Ahora, dentro de nuestras normas, ningún pastor tiene que participar de política. Si participa de política, prácticamente es aislado de las asambleas de Dios. Entonces, entre nosotros no es permitido la política. Pero sí creo, porque ¿qué quiere decir política? Sí, ¿no? Ahora, pero si la política puede cambiar algunas cosas con la presencia nuestra allá de Dios, sí, pero tiene que ser de Dios, como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel, hombres que han estado dentro y han ocasionado cambios ahí. Pero si no es de Dios, uno es cambiado ahí hacia ellos. Amén. Cesamos, ¿verdad? Sí, estamos. Señor, gracias. Enséñame a entrar a tu mesa, Señor. Sé quién es Jesús en mi vida. Sé lo que el Cordero ha hecho. He recibido tus vestiduras y el anillo y el calzado. Pero aún así el hijo pródigo lo sacaron de la casa, porque él no quería comer el becerro. Quería vivir una vida fuera de tu voluntad. Más bien el hijo siempre regresa, y en un momento dado él reaccionó, él recapacitó, y cuando volvió, Dios lo volvió a restablecer, pero él tenía hambre. Y Señor, tú nos has restaurado, nos has restablecido, pero tenemos hambre de tu palabra, Señor. Quiero entender lo que el becerro hizo por mí, sus riquezas inescrutables de su misericordia, sus promesas para mi vida. Y el padre dijo: ven, matemos el becerro gordo y hagamos banquete. Y un día el banquete será allá en los cielos. Pero ahora, Dios, quiero ese banquete tuyo para poder entender estos tiempos. Señor, de verdad hay muchas cosas que ignoro. Permíteme, Señor, tenemos hambre, y hagamos fiesta con lo que tú vas a decirnos, de entender, de cambiar nuestras vidas. Papito, te agradezco todo mi corazón. Si esta noche alguien tiene grabado en su corazón cosas que el enemigo ha puesto y lo ha cincelado, así como hizo Aarón, tú eres capaz de romper eso y escribir palabras de vida, Señor. Y te pido por aquellos corazones que de verdad pueden estar prisioneros, agarrados por palabra falsa, por cosas que les hayan lastimado, y el enemigo lo ha empezado a formar de tal manera que se ha hecho uno. Señor, que tu palabra, que es martillo y fuego, quiebre, Señor, todo esto. No quiero raíces de amargura, no quiero nada, Señor, que mi corazón esté recibiendo de caracteres que no sean nuestros. Ayúdame, Padre, no quiero casi, quiero completamente entregarme a ti. No es decir casi me rindo, casi sirvo, no, quiero completo, Señor. Y que, Señor, tú puedas cambiar nuestras vidas completamente. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia, gracias por las ofrendas que, Señor, con amor vamos a darlo. Gracias por el evangelismo del día sábado, Señor. Por favor, ayúdanos. Permite que tu iglesia dé un mensaje de palabra viva con los testimonios. Permite que haya un cambio en las personas que van a escuchar.
Desde ahora, al ir por ahí el otro día, Señor, cuando caminé, es para empoderarme de ese lugar, para que tu presencia esté en ese lugar, Dios, y cambie. Y gracias por el día domingo que vamos a tener un compartimiento, Señor, que sea un día en que pueda agradecerte y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por esta noche. Por favor, ayúdame, tengo hambre, necesito comer más, Dios, para poder aprender tu palabra. Necesito de tu banquete. Y gracias por todos mis hermanos que hoy hemos sentado al banquete, Señor. Bendecimos esta noche el partir, el salir y las ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanqui. Amén.